Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, un verdadero torbellino de emociones y especulaciones. Como habrán visto en el título, el 12 de enero de 2026, el nombre de Alil y Esla ha resonado con una fuerza impactante, sorprendiendo a propios y extraños. Y es precisamente de esta noticia, de su magnitud y de las posibles implicaciones, de lo que vamos a hablar hoy. Así que prepárense porque esto promete ser uno de esos temas que dan mucho de qué hablar. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero recordarles algo muy importante: si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, seguimos trayendo contenido que no querrán perderse. Bueno, vamos directo al grano. La noticia que ha sacudido las redes sociales y los círculos de quienes siguen de cerca la vida pública, especialmente en ciertos ámbitos, gira en torno a Alil y Esla. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, es importante mencionar que estos nombres suelen estar asociados a trayectorias profesionales o mediáticas muy reconocidas, y lo que ha ocurrido el 12 de enero de 2026 es algo que ha redefinido, o al menos puesto en una nueva perspectiva, la narrativa que teníamos sobre ellos. ¿De qué se trata exactamente? Pues bien, la información que ha trascendido, y que ha sido confirmada por diversas fuentes, apunta a una asterisco revelación de proporciones significativas. No estamos hablando de un simple rumor o de una especulación sin fundamento. Lo que ha salido a la luz es algo que ha tomado por sorpresa a muchos, incluidos amigos cercanos y colegas. Imaginen estar completamente inmersos en sus rutinas, en sus proyectos, en la imagen pública que han cultivado durante años, y de repente, ¡zas!, algo cambia drásticamente. Ese es el sentimiento que parece rodear a Alil y Esla en estos momentos. La fecha, 12 de enero de 2026, no es un detalle menor, es el punto de inflexión, el momento exacto en que esta noticia se hizo pública y comenzó a propagarse como la pólvora. Ahora, ¿qué tipo de noticia es? Sin entrar aún en detalles que quizás puedan ser delicados o que aún estén en proceso de ser completamente asimilados por el público, podemos decir que se trata de un asterisco cambio fundamental en su situación personal o profesional, o quizás ambas cosas. Ha habido un desarrollo que ha descolocado a muchos y que ha generado un sinfín de preguntas. ¿Estamos ante un nuevo capítulo en sus vidas? ¿Una reconciliación esperada? ¿Un anuncio que redefine sus carreras? La incertidumbre es palpable y es precisamente esta falta de información completa y confirmada lo que alimenta la especulación y el interés. Lo fascinante de esta situación es cómo un evento así puede afectar no solo a las personas involucradas, sino también a su entorno, a sus seguidores e incluso a la industria en la que se desenvuelven. Alil y Esla, independientemente de sus ámbitos específicos, han construido un nombre, una reputación, y este evento del 12 de enero de 2026 parece haber puesto una pausa, o tal vez un giro de 180 grados, a esa trayectoria. Para entender la magnitud de esta sorpresa, debemos considerar el contexto. Imaginen que todo parecía seguir un curso predecible. Las redes sociales, los medios de comunicación, la opinión pública, todo estaba en sintonía con la narrativa existente. Y de repente, sin previo aviso, esta noticia irrumpe. Es como si un elemento inesperado se hubiera colado en una ecuación perfectamente balanceada. Y esa es la esencia de la sorpresa, aquello que no esperábamos, aquello que rompe nuestras expectativas. Las reacciones iniciales han sido variadas, como era de esperar. Desde la incredulidad hasta la alegría, pasando por la preocupación y la curiosidad insaciable. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de teorías, de deseos de saber más. Y es natural, porque cuando figuras que admiramos o seguimos de cerca atraviesan un momento así, queremos estar al tanto, queremos entender qué está pasando. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de esta noticia para Alil y Esla? Si se trata de un cambio profesional, podría significar nuevos proyectos, un giro en sus carreras artísticas, empresariales, o lo que corresponda. Si es un asunto personal, podría afectar su vida privada de maneras profundas. Y es crucial recordar que aunque sean figuras públicas, detrás de los nombres siempre hay personas con sus propias emociones y circunstancias. La forma en que esta noticia se ha manejado, o más bien, la forma en que se ha filtrado o revelado, también es un factor interesante.
A veces las noticias más impactantes no vienen de comunicados oficiales impecables, sino de situaciones que se van desvelando poco a poco, generando un aura de misterio y expectación. El 12 de enero de 2026 marcó el inicio de esta fase, un día que quedará grabado en la memoria de muchos. Consideremos también el poder de las redes sociales en la difusión de este tipo de noticias. Lo que antes tardaba días o semanas en llegar a todo el público, ahora se propaga en cuestión de minutos. Y esta noticia sobre Halil y Esla no ha sido la excepción. La velocidad con la que ha viajado ha contribuido a la sorpresa generalizada. Todos en algún rincón del mundo digital nos hemos topado con ella. Ahora, una pregunta que muchos se hacen es, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? La información inicial suele ser escasa y a menudo sujeta a interpretaciones. Lo importante es mantenerse informado a través de fuentes fiables, pero sin dejar de lado la empatía hacia las personas involucradas. Este tipo de eventos nos recuerdan la imprevisibilidad de la vida, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo bajo control. Las trayectorias vitales no son lineales, y a veces, un solo evento puede cambiar el rumbo de manera radical. El 12 de enero de 2026, para Halil y Esla, parece haber sido uno de esos días definitorios. Estamos en un punto donde la expectación es máxima. Los seguidores, los fans, los colegas, todos esperan más detalles, más aclaraciones. Y es probable que a medida que pasen los días, la información se vaya desvelando de forma más completa. Lo que hoy es una noticia sorprendente, mañana podría ser el inicio de una nueva etapa, llena de desafíos y oportunidades. Es importante destacar que, sin conocer los detalles específicos de la noticia, el impacto emocional y mediático de un evento así se puede inferir por la reacción generalizada. La sorpresa es el componente clave, y esa sorpresa se alimenta de la expectativa previa y de la naturaleza inesperada del acontecimiento. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el 12 de enero de 2026 ha quedado marcado como el día en que Halil y Esla sorprendieron a todos. Ya sea por un motivo personal, profesional, o una combinación de ambos, este acontecimiento ha capturado la atención y ha generado un diálogo significativo. Y en nuestro canal, nos gusta explorar estos momentos que nos invitan a reflexionar, a debatir y a estar al día de lo que sucede en el mundo que nos rodea. Entonces, para recapitular brevemente, hemos abordado la impactante noticia que involucra a Halil y Esla, ocurrida el 12 de enero de 2026, la cual ha tomado a todos por sorpresa. Hemos hablado de cómo este tipo de eventos pueden alterar percepciones, generar incertidumbre y ser amplificados rápidamente por los medios y las redes sociales. Aunque los detalles específicos pueden variar dependiendo de la naturaleza exacta de la noticia, la esencia de la sorpresa y su impacto son innegables. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta exploración de la noticia de Halil y Esla les haya parecido tan intrigante y esclarecedora como a nosotros nos ha resultado investigarla y comentarla. Ha sido un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar y ha generado un sinfín de especulaciones, algo que siempre nos encanta compartir con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicarnos su tiempo y su atención. Su compañía es lo que hace posible que este canal siga creciendo y que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber ocurrido? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y comentarios en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y formar una comunidad activa y participativa. Su feedback es muy valioso para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de darle un gran me gusta, porque eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con quien crean que le pueda interesar esta noticia, para que así más personas se enteren y se unan a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la asterisco campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y, por qué no, más sorpresas. Hasta la próxima.